Continuamos en Entre Líneas y, como decíamos, vamos a analizar una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas, en el ámbito político nacional, que tiene que ver con la designación de los jueces Ariel Lijo y García Mansilla en comisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto del presidente. Vamos a analizar este tema. Estamos en comunicación con Miguel Rodríguez Villafañez, constitucionalista, ex juez federal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buenos días, encantado de escucharlos. Bueno, ¿cómo está viendo esto? Que finalmente el gobierno haya decidido adoptar la vía del decreto para nombrar. Se corta la transmisión cuando ustedes me hablan, pero no importa, entendí la pregunta. Lo estoy viendo muy preocupado porque históricamente esto es realmente una grave violación constitucional, porque en el año 1853, cuando empezamos a ser nación, las 14 provincias históricas, que eran las que realmente existían, conforman esta nueva institución que es el Estado Nacional. Pero dejan en claro que nombran un tribunal que va a ser nada menos que el que resuelva las cuestiones entre la provincia y la nación. Por eso ese tribunal, que es la Corte Suprema, porque casualmente es el que dirime las cuestiones entre la provincia y la nación. Te doy un ejemplo. Imagínate, hasta diciembre va a haber estos nuevos personajes. ¿Qué garantía tiene la provincia que la Corte que resulte le falla a favor de los planteos que tienen por las deudas que tienen previsionales con la provincia de Córdoba? Por darle un ejemplo, ninguna garantía. Por eso tiene que pasar por el Senado, que es el ámbito que representa institucionalmente a las provincias. Entonces empezamos desde la ruptura del Pacto Federal, después tenemos que seguir otra ruptura, no cumple un pacto internacional con jerarquía los derechos de las mujeres en lo que hace a no ser discriminada y empezar a tener la presencia que merece. La Argentina tiene muy buenas juristas mujeres, que no entiendo por qué hacemos nada menos que el máximo tribunal del país integrado por 5 hombres, sin mujeres, e incluso una de las vacantes era de una mujer, que es la doctora Hayton de Nolasco. Esto también viola el pacto de los derechos de las mujeres como parte de la Constitución. Además de esto, se presenta el tema de que indudablemente, por ejemplo, el hijo tiene el acuerdo de la Comisión de Acuerdo, pero no García Mansilla, por ejemplo. A su vez, esto es una ruptura del sistema institucional, porque lo que pretende mi ley es garantizarse la impunidad en la última instancia. A lo que hay que sumar que el procedimiento en sí mismo que ha usado es inconstitucional, porque en la reforma de la Constitución de 1994 se dejó en claro cómo se nombra a los ministros de la Corte y los jueces en el artículo casualmente 99, inciso 4. Porque cuando en el artículo 99, inciso 19, habla de aquellos empleos que requieran el acuerdo del Senado. Cuando hablamos de empleo, hablamos de subordinación, quiere decir que hay una patronal, y acá eso puede valer en el caso que prevé acuerdo del Senado, por ejemplo, ascender en las Fuerzas Armadas, el presidente puede hacerlo, incluso en plena batalla puede hacerlo sobre el campo de batalla, ascender una persona, pero ahí se entiende porque es un cargo que a su vez está subordinado al presidente. Uh-huh. Por ejemplo, un militar, claro, cualquiera de las fuerzas. También pasa, por ejemplo, en relaciones exteriores. Póngale, hay que nombrar un embajador con urgencia porque se murió el embajador en un punto clave para el país. Y bueno, se puede nombrar en comisión algo porque a su vez el que maneja las relaciones exteriores del país es el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Pero el Poder Judicial, por definición, no es un empleado dependiente del Poder Ejecutivo. Correcto. Doctor, le hago una consulta, porque sí, el gobierno, en la defensa de este actuar, dice, bueno, también lo hizo Macri, también lo hizo Menem a esto. Bueno, primero, defender en base de eso, bueno, podríamos decir también las cosas que hizo Macri, las cosas que hizo Menem, que están pésimas también, no son un ejemplo a seguir. Pero aún así, Macri lo hizo gravemente, pero no pudo triunfar con eso. Tuvo que esperar a mediados de año, en donde el Senado le dio el acuerdo a Rosenkrantz y a Rosati, pero no lo pudo hacer jurar en diciembre como él pretendía. Uh-huh. O sea, a la larga Macri se tuvo que adaptar al sistema, más allá de que uno dice que es una incoherencia que se haya dicho que una de las cosas
que hacen un antecedente negativo de Rosenthal y Rosati, fue haber aceptado ser designado en comisión, no obstante eso, pero el Senado le dio el acuerdo en junio. Uh-huh. O sea, Macri lo hizo, pero no le salió bien, no pudieron jurar. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuál es el camino que queda? El camino que queda tiene dos vertientes. Una, que el Senado se reúna, trate el pliego del hijo y lo rechace. Claro. Ese es uno de los caminos. El otro es que no se les quiera tomar juramento. Como ya en su momento amenazó, incluso hubo un juez que le pidió a la Corte tampoco que tomara el juramento a Rosenkrantz y a Rosati. Ahora, esto es el Estado de Derecho. Ahora, con este gobierno, como te cambia la regla del juego, entonces vos no sabés desde dónde va a tomar decisiones. Lo grave de esto es que ya murió el Estado de Derecho totalmente. Porque cualquier cosa que nosotros sometamos a jueces de menor instancia, va a bastar con que llegue a la Corte para que convaliden decisiones del gobierno que nosotros estamos viendo que son totalmente inconstitucionales e inadecuadas, ¿no? ¿Serían legítimas esas decisiones con esta vía de nombramiento, Miguel? Yo creo que son totalmente ilegítimas. Lo que pasa, casualmente, por eso pone todo en un andamiaje de inseguridad muy grande. Porque ¿quién va a querer invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? O sea, una cosa que vos veas la Constitución, otra cosa que vea la realidad. ¿Quién puede decir que se le va a garantizar los pactos que se hagan, la manera como que se maneja? Fíjate que aún más, te voy a decir una cacofonía que está pasando con Milei. Con Milei está quedando en evidencia que se ha corrompido la corrupción. Fíjate lo que digo. Está saltando ahora de que por el entorno de Milei se pedía dinero para acceder al presidente, pero que incluso después no se cumplía. Fíjate que si algo va a tener la corrupción, aunque él valora, dice siempre la mafia, él dice, tiene reglas y las cumple. Bueno, ni siquiera sigue la regla de la mafia. Por eso digo que se ha corrompido la corrupción, porque aún dentro de la corrupción mafiosa hay reglas que se cumplen. O sea, si yo te cobro un porcentaje para tal cosa, lo cumplo. Y acá, ¿cuántos están saltiendo acá que pidieron la audiencia, le hicieron poner dinero ilegalmente y aún así no cumplieron? No sé si me explico. Sí, sí. Este es un momento clave en el país para que repensemos desde dónde nos vamos a manejar y bajo qué regla de juego. Porque si no, esto del vale todo, podríamos dar otras conclusiones de este tema, pero no hay que apabullar a la gente. Pero con lo que te digo es suficientemente claro en lo institucional que lo que está haciendo es inconstitucional. Por otro lado, uno siente que esto también está siendo largado para cambiar la agenda pública. O sea, la semana pasada estábamos hablando casualmente de la mayor estafa mundial, como dice Forbes, hecho por Milei en 4 horas, y ahora estamos hablando de la designación de los ministros de la Corte. Creo que esto también está dentro de una estrategia mediática de cambiar el eje de la agenda y que lo otro quede como en segundo plano, ¿no? Aún así, también esa agenda dejen claro que el día de mañana también con la Corte a su favor le puede garantizar alguna impunidad de tipo penal al presidente y su entorno, porque acá el tema más delicado que nadie lo habla es que se tiene que constituir la Comisión de Juicio Político, que es la que tiene que analizar el tema, e incluso nadie habla del pedido del juicio político a Karina Milei, su hermana, que si bien es secretaria general de la presidencia, la secretaria general de la presidencia tiene rango de ministerio, y de acuerdo a la Constitución, tienen que ser sometidos a juicio político. Bueno, pero no prosperó, ¿no?, en el Senado. Ahí es otro tema. Fíjate, lo del Senado no prosperó, bueno, de una forma canalla, ¿cierto? Porque los que hicieron el proyecto no lo votaron. Pero voy a decir una cosa que no se analizó. Creo que nos hizo un bien eso. Y vos dirás, ¿cómo puede ser esto que yo digo? Porque la que tiene que investigar es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Si la Cámara de Senadores lo hubiera hecho y llegar a la conclusión que es indudable que han cometido delitos, no podría, en base de eso, nada más que pasárselo a la Cámara de Diputados para que inicie el juicio político. Pero luego quedaría descalificada, porque de acuerdo a la Constitución, la Cámara de Senadores pasa a ser tribunal de la acusación de la Cámara de Diputados. Entonces ahí así voy a dar un montón de cuestiones que voy a decir que no se garantiza la defensa, porque ya el Senado adelantó criterios. No sé si me explico. Sí, sí. Para el juicio político, la que acusa a la Cámara de Diputados y los senadores operan como tribunal, incluso lo preside Rosati, en este caso presidente de la Corte, no Villarruel, pero además
prestan juramento especial para eso, como si fueran jueces, ¿me explico? Porque ahí ellos tienen que analizar la denuncia de la Cámara de Diputados. Tal vez era bueno esto para obligar que ciertos funcionarios vinieran y dijeran alguna explicación, pero en algún momento tendría que derivar la investigación en la Cámara de Diputados para después no ser recusado como organismo en el Senado diciendo que ha adelantado opinión porque va a ser el tribunal de la acusación de la Cámara de Diputados. No sé si me explico. Sí, Claro. sí, perfectamente. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. Es recíproco. Un abrazo especial. Muy amable, gracias. Miguel Rodríguez Villafañe, constitucionalista, abogado, ex juez federal, analizando esta designación por decreto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, genera, nos decía Villafañe, una gran inestabilidad e inseguridad en el andamiaje jurídico. A partir de ahora, ¿no? Por claramente. la debilidad estructural en la legitimidad de lo que a partir de ahora vaya a definir la Corte Suprema de Justicia. De quienes deciden en última instancia. Claro, ¿no? el último resguardo legal que tiene el país, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, Así enseguida es. volvemos.